días amigos, un saludo para todos hoy y una bendición en Cristo Jesús. Bueno, les invito para que escuchen esta reflexión, para que escuchen la palabra del verdadero Evangelio que nos trajo Cristo Jesús. Así que amigos, les invito, están todos invitados, prepárense, alístese una Biblia, si la tienen por ahí a mano. vamos a, Vamos entonces a mirar, vamos a analizar la palabra del Señor, vamos a que Dios nos ilumine, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos comprender y entender, que Dios nos abra el entendimiento como Él hizo con sus discípulos, para poder entender. Bueno, entonces están invitados amigos a escuchar esta palabra de Dios, del verdadero Evangelio. Aquí no recibimos diezmos, no estamos cobrando absolutamente nada por traer el mensaje del Evangelio. Los invito a todos para que se acomoden y presten atención a esta palabra verdadera que nos ha dado el Señor para que les traiga para ustedes. Ya todos saben y me han escuchado. Mi nombre es Gustavo, mi correo es saavedracarrion72@gmail.com. Ahí puede usted hacer preguntas, puede preguntar, después de que mire y analice y escuche la palabra de Dios. Bienvenidos. Tengo aquí la Biblia, porque somos bibliocéntricos, creemos en la palabra del Señor en la Biblia. Cristocéntricos, pues creemos únicamente nomás en Cristo Jesús. No creemos en ningún hombre, porque la palabra del Señor dice: maldito el hombre que cree en el hombre, que confía en el hombre. Entonces, yo les traigo a ustedes la palabra del Señor. No les estoy pidiendo que tienen que creer en mí, porque en el único que ustedes deben creer es en Dios, deben creer en Cristo Jesús, en el Padre Jehová de los ejércitos. Su nombre está en Isaías 42:8, ahí aparece el nombre de Dios, y deben creer en el Señor Jesucristo, que es el único Salvador, único y suficiente Salvador, que dio su vida por usted y por mí. Entonces, el Espíritu Santo nos guíe y nos oriente en este mensaje. Bueno amigos, entonces vamos a mirar la Biblia. Tengo la Biblia aquí y la tengo abierta en el libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Bueno, así que vamos en el nombre de Jesús. Salvos por gracia, dice la palabra del Señor ahí. Tiene un título que dice salvos por gracia. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué palabra, amigo, qué palabrota, qué palabra. Dios ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón y nos haga comprender y entender su santa palabra. Bueno, amigo, la palabra del Señor dice aquí: y Él os dio a vosotros vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo andaba en esa situación, amigo. Estaba muerto en delitos y pecados. Andaba haciendo tengo que testificar, porque si no le estaré quitando la gloria a Dios. Tengo que testificar que el Señor Jesucristo, mi Padre Santísimo, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo de Dios hicieron todo lo que se necesitaba hacer, que ellos saben hacer, dar vida. Y estaba muerto en delitos y pecados.
había cometido delitos, había cometido muchos pecados, todos los pecados que ustedes se imaginen. Lo único que Dios me libró fue de matar, asesinar, pero el resto andaba haciendo toda clase de pecados. Era mentiroso, era mentiroso, engañaba, estafaba, robaba, era una persona adúltera, fornicario, le daba gusto solamente a la carne, era una persona que andaba cometiendo toda clase de pecados con mujeres, dándole gusto a la carne, tomando trago, parrandeando, fumando, haciendo todo el desorden que un pecador hace. Estaba muerto como en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, en los cuales anduviste en otro tiempo. Vea, anduve en otro tiempo haciendo toda esa cantidad de pecados, toda esa cantidad de pecados que les estoy diciendo que ustedes también ya conocen. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y todo el que ande en el mundo, en bares, en cantinas, en discotecas, en tabernas, fumando marihuana, fumando hierba, haciendo toda clase de porquería, estafando, robando, matando, engañando, cometiendo toda clase de iras, peleas, contiendas, rabias, enojos, ofendiendo a los hijos, pegándole a los hijos, pegándole a la esposa, cometiendo toda clase de pecado del mundo. La persona está muerta en delitos y pecados. Pregunta, amigo, ¿qué es un muerto? Un muerto. Un muerto es una persona que no tiene vida. No tiene vida, ya no se mueve, está inerte. Y voy a ponerle un ejemplo aquí para que usted podamos entender un poco esto. La persona está andando en el mundo y tiene el espíritu de vida o soplo de vida que ha colocado Dios dentro de él. Tiene un alma y tiene un espíritu. Ese espíritu de vida lo hace correr, saltar, andar, caminar, hacer toda clase de maldades las que quiera en el mundo. Porque el mundo ofrece solamente eso. Entonces, las personas están muertas en delitos y están cometiendo toda clase de pecados totalmente lejos de Dios, aislados de Dios, completamente separados de Dios. No tienen vida espiritual, están muertos. Miremos, amigo, en un anfiteatro, en el anfiteatro, hace 20 días llevaron un cadáver, ¿sí? Ya en estado de descomposición. Y a los 10 días llevaron otro cadáver, también estaban ya en estado de descomposición. Y hace 3 días llevaron otro que también estaba muerto también y estaba empezando a descomponerse. Entonces, amigo, le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entre los 3 cadáveres? Entre esos 3 cadáveres, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia que hay. Pues, amigo, la única diferencia que hay es que uno fue llevado hace 3 días. Ese se está empezando a descomponer. El de los 10 días o 12 días ya estaba en descomposición. Y el de los que llevaron hace 20 días, que estaban esperando la notificación de la familia, estaban esperando, haciendo toda la cantidad de procesos que hacen los médicos allá, los que realizan las necropsias. Pero esos 3 personas tenían un factor común, que era, estaban muertos. Los 3 estaban muertos físicamente, y estaban en estado ya de descomposición y putrefacción. De resto, las únicas cosas que los acercaban era que había diferencia de días entre la descomposición y la putrefacción del uno y del otro. Pero los 3 estaban, ¿qué? Muertos. Así anda el mundo, amigo, así anda el mundo. Revísese y piense bien. Así anda el mundo, muerto. Muerto es como espiritualmente. Aquí Dios se está refiriendo al muerto espiritual, que no tiene vida. No tiene vida porque el único que da vida es Cristo Jesús. Jesucristo es el único que puede darte vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y el Señor tuvo misericordia de mí. Y a través del poder del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, fui regenerado, transformado, cambiado,
y el Señor me dio vida y ahora tengo vida espiritual. Entonces, los que andan en el mundo están muertos, muertos espiritualmente. Si la persona muere así, no tiene manera de ser salvo. ¿Por qué no? Porque está muerto espiritualmente, no tiene comunión con Dios. Así asista a esas religiones, así asista a esas, así pertenezca a una secta, así pertenezca a una religión. Si Cristo no le ha dado vida, si Cristo no lo ha hecho nacer de nuevo, el nacimiento de nuevo aparece, les digo a ustedes, aparece en el libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 8. Ahí usted encuentra que hay que nacer de nuevo, hay que nacer, hay que pasar de muerte a vida. Entonces, yo estaba muerto en pecados y delitos, aislado de Dios, pero yo asistía a una iglesia, todos los domingos asistía a la misa, y entre semana rezaba y rezaba y repetía, pero estaba muerto, muerto espiritualmente. Jesucristo no me había resucitado todavía espiritualmente, estaba muerto. Entonces, el que está en el mundo tiene espíritu de vida, tiene alma y tiene cuerpo. Pero los que ya somos resucitados, hemos sido resucitados por Cristo Jesús y hemos pasado de la muerte espiritual a vida, entonces tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos dio vida, está viviendo en nosotros. Tenemos el espíritu de vida, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Ve usted qué diferencia? Entonces ya podemos dirigirnos a Dios, podemos hablar con Dios, porque Dios solamente habla únicamente. Dios solamente habla con los vivos espirituales. Solamente, únicamente nomás Dios habla con los que son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Dice clarito la palabra del Señor. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque no todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Unos son criaturas que andan muertos en delitos y pecados. Y otros son los hijos de Dios. ¿Cuáles son? Los que hemos nacido de nuevo. Los que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha perdonado, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y nos ha hecho nacer de nuevo. Leas esas porciones de la palabra para que usted vea que estoy hablando del verdadero evangelio. Así que, amigo, usted puede andar en religiones, puede estar rezando, puede estar repitiendo, puede estar parloteando todo el tiempo que quiera, pero si Dios no le ha dado vida espiritual, la persona está muerta en delitos y pecados. Seguimos mirando entonces aquí la santa palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, conforme al espíritu de la potestad. Hay un espíritu, el espíritu de Satanás, el espíritu del diablo, que tiene el mundo patas arriba. El mundo no lo ve porque es espiritual, no tiene cuerpo físico. Entonces tiene, con todos sus demonios, tiene al mundo patas arriba, haciendo toda clase. Pero la persona está muerta en delitos y pecados. Dice que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en hijos de desobediencia. Las personas que están separadas de Dios, que no tienen vida espiritual, están muertos, ya lo estamos viendo, y le está dando gusto únicamente a la carne. Solamente le está dando gusto ¿a qué? A la carne. Y dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dándole gusto a la carne. Cada que la carne relinchaba, teniendo esposa, íbamos a buscar otra mujer, a cometer adulterio y fornicación. Y cuando la carne relinchaba, íbamos a buscar el aguardiente, a buscar la marihuana, a buscar el bazuco, a darle gusto a la carne. Pero la carne lo lleva a la muerte espiritual. Pero dice la santa palabra del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Mira lo que dice la palabra, nos dio vida. Vuelvo y le repito, amigo, dice el 5, Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, muertos,
Espiritualmente nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Tenemos vida. Por gracia sois salvos. ¿Soy salvo cómo? Por gracia. Por la gracia de Dios. Yo no tengo nada que ver ahí. No hice absolutamente nada. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Por su misericordia. Por su misericordia con que nos amó. El Padre Santísimo dice la Santa Palabra, porque tanto, en San Juan 3:16 dice la Santa Palabra, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las religiones, amigos, no sirven para nada, solamente para entorpecerlo. Mire usted cómo anda de grave, cómo están de grave las religiones, cómo anda de grave la religión católica. Mire cómo está, que ni el Papa siquiera tiene una visión clara y no tiene la palabra revelada que da Dios para poder entender estas cosas. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu de Dios nos hace arrepentir. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos regenera, nos da vida espiritual en Cristo Jesús, para poder hablar con Dios, para poder amarle. Dios solamente habla. San Juan 9:31 dice: Dios no habla con pecadores, pero si esa persona se arrepiente y hace la voluntad de Dios, a ese escucha, a ese oye. Dios habla con vivos espirituales. Entonces, amigo, hoy la invitación que le estoy haciendo es de parte de mi Padre Santísimo, de mi parte de mi Señor Jesucristo, de parte del Santo Espíritu de Dios que habla por mi boca. Le estoy diciendo: acérquese a Dios, arrepiéntase. Usted lo puede hacer, entre a su cuarto, cierre su pieza, métase allá un rato con Dios, arrepiéntase de todo corazón. Si siente ganas de llorar, llore, pídale a Dios perdón, de rodillas, parado, sentado, como usted quiera. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase de sus faltas, de sus errores, de sus pecados, para que Dios lo saque de ese estado en que está, muerto en delitos y pecados, y Dios le dé vida. Dios saque esos demonios que hay en el cuerpo de esa persona y lo libere. Cristo es el libertador. Cristo vino para darnos vida, para liberarnos de todos esos espíritus de muerte que viven en la persona, espíritus de adulterio, fornicación, robos, hechicerías, brujerías, contiendas, peleas, atracos, asesinatos, todo lo que hace el mundo. El mundo está ofendiendo cada día únicamente al autor de la creación, al autor de la fe, que es Cristo Jesús. Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Amigo, acérquese a Él. Estamos todavía en los últimos tiempos, el último periodo de gracia, de la gracia de Dios, pero la gracia se va a terminar, así como Dios mandó a Noé a construir esa barca tan enorme para meter ahí a 8 personas, pregoneros de justicia, a Noé, que era pregonero de justicia, que les hablaba de Dios también, pero se burlaban de él. Hoy se burlan de todos los cristianos evangélicos que andamos por el mundo pregonando, trayendo realmente el mensaje del evangelio. Amigo, tóquese ese corazón, toque esa alma, ese espíritu. ¿Cómo está usted? Si está en un estado de desgracia, de muerte, puede tener mucha plata, puede usted estar disfrutando de dinero todo el que quiera y pensar de que no necesita de Dios, pero no es así, amigo. Todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Amigo, espero que este mensaje del Señor toque su corazón. Padre Santo, le ruego en el nombre de Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, que toque el corazón de las personas que han estado viendo este mensaje, Señor, que han estado escuchando este mensaje, Padre. Señor, tenga misericordia, y te suplico, Señor, que en esa misericordia los saque del estado de muerte en que están por sus pecados y delitos. Señor Padre Santo, que se acerquen a ti, que comprendan que hay un Dios que quiere salvarlos, que comprendan que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para llevarnos y traernos a la salvación. Señor Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, bendigo la vida
de todas las personas que hoy están escuchando este mensaje. Y ruego por ellos, Padre, como la misericordia que tuviste conmigo y su santa gracia que vino a mi vida, hoy te suplico, Señor, por todas estas personas que están escuchando, por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, por todos ellos, Señor. Pido misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una bendición, amigo, una bendición en Cristo Jesús. Dios les ayude a encontrar el camino que es Cristo Jesús.